Y por eso ahora el pueblo está en cierta manera con una gran brecha, tan fácil, ¿verdad? Para que pueda entrar el enemigo y pueda ser destruido. ¿Por qué? Porque están en pecado. Y porque el pecado empezó, no estamos diciendo que se quedó, empezó con sus líderes. Empezó en estos tres grandes oficios, con los profetas predicando falsedad, con los sacerdotes no enseñando la diferencia y con los reyes explotando. Y ahora ese pecado que empezaba en el liderazgo había bajado de tal manera al pueblo, que el pueblo estaba en completa oposición a Dios. El pueblo se había olvidado de quién era su Dios. Y cuando Dios viene como el enemigo para juzgar, Dios pregunta: ¿quién está en el muro? ¿Para que levante el muro? ¿Para que repare el muro? ¿O para que esté como un centinela? ¿Quién está delante de mí para que yo no venga y destruya? Lo interesante es que ¿cuál es la respuesta? Nadie. ¿Cómo aplicamos esta primera parte? ¿A qué se refiere con los profetas, los sacerdotes y los reyes? Y pudiéramos primeramente pensar inmediatamente en la iglesia, y pudiéramos pensar en los pastores, o en los ancianos, en los diáconos. Pero antes de ir a la iglesia, realmente recordemos que Israel es una teocracia. Israel es un gobierno, es un pueblo, ¿sí?, que tiene estos dos aspectos: el físico, en donde se juzgaba, ¿verdad? Había reyes, y el espiritual al mismo tiempo. Y la primera aplicación que podemos ver, ¿sí?, es para quién, es para nuestros gobernantes. ¿Por qué está nuestro país como está? ¿Por qué estamos viviendo una violencia, o crimen, o una decadencia en los valores morales? ¿Por qué? Y la primera aplicación que podemos hacer de este primer punto con respecto a estos líderes se aplica a nuestros gobernantes, a nuestros legisladores, a nuestros jueces. Porque la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice que se les ha dado ¿qué? La espada, se les ha dado la autoridad. ¿Para qué? Para restringir el mal. Dios ha dado a los jueces y a los legisladores y a nuestros gobernantes la espada para restringir el mal, la capacidad para gobernar y dirigir de tal manera que el pueblo pueda vivir en paz. Y en una primera reflexión necesitamos pensar que estamos, ¿por qué? Porque nuestros líderes, ¿sí?, no están haciendo lo correcto. Pero no podemos solamente, ¿sí?, culpar a nuestros líderes. Se aplica también al lado espiritual y se aplica entonces también a la iglesia. La iglesia ha olvidado el predicar el evangelio de Jesucristo. El evangelio que realmente es la respuesta. El evangelio que realmente puede cambiar la vida de las personas. Y la iglesia se ha olvidado. La iglesia se ha metido en sus muros. ¿Para qué? Para vivir cómodamente. Para estar en una comunidad hermosa. Una de las grandes primeras dificultades que ustedes van a tener es pasar este número. ¿Cuántos son aquí? ¿Cuántos estamos? ¿50? Son una gran familia. Y uno de los primeros grandes retos es pasar este número de 50 personas. Pasar de ser una gran familia a ser una iglesia. A empezar a extenderse. Que otros puedan venir. Y la iglesia, el problema de la iglesia en general es que nos hemos vuelto muy cómodos religiosamente. Y nos hemos olvidado de pensar en nuestro país. Nos hemos olvidado de pensar en nuestra ciudad. El centinela era una persona clave. ¿Para quién? Para toda la ciudad. De él dependía mucho de la protección de la ciudad.
de que él pudiera estar listo para ver cuando el enemigo venía, para poder dar aviso al pueblo y entonces defender aquel lugar de la ciudad específicamente. Necesitamos pensar en nuestro país, necesitamos pensar en nuestra ciudad. Y la única manera es que necesitamos que la iglesia esté en la brecha. ¿Cómo? ¿Cómo se puede reparar? ¿De qué nos habla entonces esto? Es más fácil construir que reparar, ¿no? Que reconstruir. Para reconstruir se necesitan todavía más habilidades y técnicas y conocimientos para hacer una reconstrucción de algo. Y a veces dicen, ¿verdad?, los ingenieros, los arquitectos, para reconstruir algo nos sale aún más caro que la construcción de algo completamente nuevo. ¿Qué significa cuando dice la palabra del Señor levantar muro? Si tienen ahí, denle unas vueltas a sus hojas, a Ezequiel capítulo 13, y sí quiero que vayan a este texto y que lo busquen si tienen sus Biblias. Y si no tienen Biblias, no se preocupen, lo voy a leer. En Ezequiel capítulo 13, leo los versos del 1 al 5. Denle unas cuantas vueltas en el mismo libro de Ezequiel 13. Dice la palabra del Señor: el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, denuncia a los profetas de Israel que hacen vaticinios según sus propios delirios, y diles que escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente: ay de los profetas insensatos, que sin haber recibido ninguna visión siguen su propia inspiración. Ay Israel, tus profetas son como chacales entre las ruinas, no han ocupado su lugar en las brechas, ni han preparado los muros del pueblo de Israel para que en el día del Señor se mantenga firme en la batalla. ¿Ven el lado espiritual? Los profetas no han preparado. Y cuando empezamos a leer esta frase en las diferentes profecías de los libros proféticos, nos vamos a dar cuenta que levantar muros significa preparar a la gente, y la manera para que la gente estuviera preparada tenía que ver con el arrepentimiento. Los profetas estaban blanqueando las cosas. Los profetas estaban hablando lo que la gente quería escuchar. Yo les pregunto, ¿cuántos mensajes de Ezequiel? Yo mismo me pregunté eso hace un par de semanas. ¿Cuántos mensajes de Ezequiel he predicado en mis 20 ya años casi como pastor? Y probablemente son contados con las manos. Nos gusta lógicamente ir a Pablo o a los evangelios y nos gusta escuchar sermones que nos animen y que nos hablen del amor, ¿verdad? Y de las grandes bendiciones y de la gran protección. Pero cuando vienen sermones a veces duros y palabras duras para con nosotros, no queremos. No queremos ser confrontados. Y los profetas no estaban confrontando al pueblo de Israel. Estaban matizando su palabra. Estaban diciendo todo está bien, cuando no era cierto. Estaban dando palabra que dice nuestro texto que ni siquiera Dios les había dado. No estaban llevando al pueblo de Dios a un arrepentimiento. No estaban reparando las brechas, llenando los huecos. Y reparar y levantar muros significaba, ¿sí?, que el pueblo se arrepintiera de sus pecados. Y los profetas no lo estaban haciendo. Pero lo otro era el centinela. Si no se podía reparar, una persona tenía que estar ahí. ¿Y qué significa esto? Que alguien tenía que interceder. El centinela se volvía un mediador entre el enemigo que venía atacando y el pueblo. Estaba en el intermedio, se volvía un intercesor entre los que estaban viniendo y el pueblo que estaba dentro. Y el mejor ejemplo
ustedes pueden recordar, es cuando Moisés baja con las tablas de la ley. Y cuando Moisés baja con las tablas de la ley, se encuentra con un pueblo que está ¿en qué? En completa idolatría. Todos se habían olvidado. Parecía que Moisés había muerto. ¿Qué vamos a hacer? Regresemos, ¿verdad? A adorar al Dios que adorábamos en Egipto, al becerro. Construyamos este becerro y adoremos. ¿Para qué? Para que este Dios nos proteja. Y recordamos probablemente aquella historia, y si no la conocemos, Moisés quiebra, ¿verdad?, las tablas de la ley. Y Dios le dice a Moisés, voy a destruir a este pueblo. Y entonces Moisés, ¿qué hace? Intercede por el pueblo. ¿Y qué le dice? Ay, ¿a poco no están bonitos? ¿O qué le dice Moisés? No son tan malos, Dios. Porque eso es lo que nosotros normalmente decimos, ¿no? No somos tan malos. La verdad es que nos falta ver la gravedad de nuestro pecado constante que tenemos. Creemos que somos buenos realmente cuando somos más malos y más pecadores de lo que realmente podemos saber y entender nosotros mismos. ¿Qué hace Moisés? Moisés no justifica en ningún momento al pueblo. Dice, Señor, ¿qué van a decir de ti? Y apela al carácter de Dios. Que los sacaste de Egipto y van a morir aquí en el desierto. No eres un Dios justo, no eres un Dios santo. No apela a favor del pueblo realmente, apela al carácter de Dios. No los destruyas por amor a ti mismo, para que este pueblo y los demás pueblos reconozcan quién eres tú. E intercede por el pueblo. Se pone realmente Moisés en medio de esta destrucción que traería Jehová y el pueblo. E intercede a través del carácter. Otra historia es Abraham. Abraham intercediendo por Sodoma y por Gomorra cuando Dios iba a destruir estas dos ciudades. Señor,